Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy lunes 4 de agosto del año 2014, Agenda Nacional les trae un programa especial que voy a dedicar a la memoria de mi esposa Vanessa Molina de Espaillat, que falleció el viernes a las 2 de la tarde en Sedimar. Se lo voy a dedicar a su memoria, pero en beneficio de sus compañeras de trabajo en ese Laboratorio Nacional de Salud Pública Dr. de Filló, al cual ella le dedicó 36 años de su vida. Y quiero rescatar entonces la injusticia con que se mide el trabajo de los dominicanos en esta llamada democracia que se supone que arrancó después de la muerte de Rafael Leonidas Trujillo. Mi esposa fue pensionada por razones de salud, de la artritis que la llevó finalmente a un sillón de ruedas. Ya no le permitía estar de pie ahí largas horas en el Laboratorio Nacional y además ya tenía el tiempo suficiente para poder ser jubilada. Ella lo solicitó y fue jubilada con 17,000 pesos de pensión. Hace ya muchos años. Dada la inflación que la política económica del gobierno alimenta todos los días, el peso dominicano ha reducido su poder adquisitivo probablemente a la mitad. Debo decir que a finales del año pasado, el Ministerio de Salud Pública anunció que las pensiones serían incrementadas en un 100%. Si eso hubiera sido verdad, bueno, la pensión de mi esposa hubiera subido 34,000 pesos. Pero no fue así, o sea, no hubo tal incremento y todo se quedó igual. Y así están todos los pensionados del Estado, incluyendo a quien les habla, que tengo una pensión del Estado puesta por una ley del Congreso Nacional, que me puso 40,000 pesos hace ya varios años. Esa misma pensión, que se supone que compensaba los largos años que también servía a la administración pública sin quedarme con nada, y también por el modesto rol que jugamos en el esfuerzo de traer a la vuelta a la constitucionalidad en 1965, colaborando con el presidente provisional José Rafael Molina Ureña en la organización del movimiento. Bueno, esa misma pensión se la han dado a todos los faranduleros que, con mérito, desde luego, en su arte y en su farándula, el Congreso le ha querido hacer un reconocimiento. Le han dado la misma pensión que a mí, por su condición y sus méritos artísticos. Y yo quise aprovechar el día de hoy para reclamar al presidente de la República, que tuvo la gentileza de declarar su pesar por la muerte de mi esposa, junto con la del magistrado Arias Fabián, diciendo pues que estaba enviando una carta de condolencia. Quiero darle las gracias al presidente Danilo Medina. Pero debo decirle que, aunque él dio esa declaración el sábado, todavía hoy lunes la carta no ha llegado a mi casa. Para que, entre las muchas cosas que él tiene que corregir ahí en el Palacio Nacional, dejarle la jáquima al responsable de que esa carta todavía ande, no se sabe dónde, pero a mi casa no ha llegado. Debo darle las gracias también a la dirección del Partido Revolucionario Dominicano en la persona de Miguel Ángel Vargas, por la corona que envió y por su acto de presencia acompañado de nuestro amigo, el mayor general retirado, José Miguel Soto Jiménez. Ellos estuvieron allí unos minutos acompañándonos en ese momento difícil. Quiero decirle que mi esposa y yo íbamos a cumplir el 18 de este mes 56 años de casado. Fue la compañera de toda mi vida. Pero a mí me dolía mucho verla
Si no hubiera sido porque estábamos casados y porque se juntaba lo que nos ingresaba más lo que me paga la universidad por mi labor en el Instituto de Energía, que probablemente sea sustituida por una pensión que ya solicité, hubiéramos pasado a la condición de indigentes. Y desde luego que nuestros hijos no iban a permitir que pasáramos a la condición de indigentes, pero el ingreso nos ponía en la condición de indigentes. Y yo veo en la prensa que se dice que hay muchos dominicanos que han escapado de la pobreza gracias al programa de inversiones del presidente Danilo Medina. Y yo le quiero decir al presidente, la clase media ha pasado a clase pobre en este país, en una forma acelerada que va a provocar aquí una situación crítica en lo político, porque la clase media está ahí sin respuesta a la agresión de que ha sido objeto desde que se adoptó la política neoliberal en este país. Pero eso de que en el Banco Central de la República se lleve un índice que se llama IPC, que quiere decir Índice de Precios al Consumidor, que a todas luces podría indicar como que hay una preocupación por la inflación y por la forma en que agrede al poder adquisitivo de los dominicanos. Y resulta que por lo menos en lo que al Estado le corresponde, no se ha usado nunca para indexar los salarios y las pensiones. Y quiero decir que desde luego que los pensionados y jubilados somos la parte más vulnerable de la estructura de servidores que de alguna forma mantiene el Estado Dominicano. ¿Por qué? Bueno, porque generalmente ya pasamos a cierta edad y generalmente esa edad viene acompañada de quebrantos. Y vaya usted a ver lo que cuesta la medicina en este país. El incremento de los precios ha sido de más del 30% en este gobierno. Y no voy a decir que todas las semanas, porque de vez en cuando el ministro de Industria y Comercio hace descansar el brazo y no sube los precios arbitrariamente como lo viene haciendo. Y ahora veo en la información de la noticia que en Venezuela van a subir el costo de los combustibles. Y todavía este ministro de Industria y Comercio sigue en desacato de una orden del Tribunal Administrativo que le ordenó dar la información que le solicitó un grupo de ciudadanos a cómo estamos comprándole a Venezuela y a México y a Colombia. Y el señor ministro, que está obligado en virtud de la ley de transparencia o de libre acceso a la información pública, que vi que la prensa le ha dedicado un par de artículos a cómo eso es letra muerta, y efectivamente lo es. Pero lo es porque hay funcionarios del gobierno a nivel de ministros que desobedecen la ley y porque tenemos un gobierno que lo permite sin destituirlos. Ese ministro debió haber sido destituido hace tiempo, el de Industria y Comercio, por haber desacatado una ley y también una orden del Tribunal Contencioso Administrativo que le dijo de la información que los ciudadanos le están pidiendo. Y él ha desacatado eso también. Y ahí está sentado, figureando, como hay tantos otros ministros que se dice que son funcionarios pero no funcionan. Pero quiero volver a los salarios. ¿Ustedes saben por qué? Porque a mí me provocó una enorme indignación ver el escándalo de ese Consejo Pro Competitividad que, gracias a Dios, alguien tuvo la capacidad y el coraje de denunciar públicamente que eso era un órgano ilegal que no había agotado los trámites que establecía la ley que lo creó, porque eso tenía que ir al Congreso, el Congreso era que iba a designar los miembros, etcétera. Pero ahí están nombrados por un decreto. Ustedes saben lo que ganan esos señores sin dar un tajo ahí. 365,000 pesos mensuales. Y el presidente de ese consejo, la presidenta de ese consejo, gana 500,000 pesos mensuales. ¿Ustedes creen que es justo eso?
Pero eso no es nada, ¿eh? La administración pública está llena de casos como ese, que comenzaron con la distorsión de los salarios cuando el Banco Central de la República se proclamó república aparte y comenzó a darse salarios de lujo en la República Dominicana. Pero eso podía ser hasta con un poco de esfuerzo tolerable por la función que tenía a su cargo el Banco Central de la República cuando tenía facultades legales para controlar la economía del país. Pero hace tiempo que eso se le quitó desde que nos montamos en el carro neoliberal. En cuanto al flujo de ingresos de divisa fuerte o salida de divisa fuerte de la economía del país, ahí lo único que se lleva es una estadística. Ya no puede controlar nada, excepto los recursos que le entren al gobierno por préstamos que le hagan los organismos internacionales para programas estatales al gobierno. Entonces eso se deposita en el Banco Central y con eso incursionan en el mercado de divisas para mantener más o menos estable la divisa nacional. Después ahí no se hace más nada porque no tienen las facultades, porque todo se le quitó, para dejarle libre campo al capital extranjero para que puedan entrar y sacar y hacer lo que les dé la gana sin que nosotros tengamos la soberanía de poderle decir no. Porque si hubiéramos tenido soberanía y si aquí hubiera habido una política nacionalista, esas inversiones que han estado haciendo los haitianos en la República Dominicana, los ricos de Haití, que se metieron junto con dominicanos a comprar todas las estaciones de Texaco cuando estas se pusieron en venta, pues ahí se metió el capital haitiano. Como hay capital dominicano en Haití, cerrando una especie de lo que se llama la fusión de los dos países. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Pues bien, les decía entonces, volviendo al tema de los salarios, que comenzó en el Banco Central, pero entonces se desató una ola o una moda, como ustedes le quieren llamar, de proclamarse entes autónomos, una cantidad de organismos que dependían del Poder Ejecutivo. ¿Para qué? Pues para darse los salarios que ellos les diera la gana. Pero ese abuso se ha estado haciendo en todas partes, porque ahí tenemos un Congreso que se ha llenado de prebendas, pero le ha dado la espalda a los servidores públicos. Yo no he visto uno de los legisladores que se haya parado ahí a hacer lo que se debe hacer, que es modificar la ley del presupuesto para que cada vez que se envíe desde el Poder Ejecutivo un proyecto de presupuesto y de gastos públicos al Congreso Nacional, automáticamente tengan que indexar salarios, pensiones y jubilaciones en función de la realidad, porque a veces el numerito ese que lleva el Banco Central es distorsionado también. Ahora, ¿ustedes saben en qué se usa el IPC? Lo usa el Estado para indexar el impuesto a las gasolinas. ¿Ustedes están oyendo? O sea, no se indexan los salarios, no se indexan las pensiones del Estado, pero se indexa el impuesto que se le pone al ciudadano dominicano. Y en esa injusticia, la peor parte la lleva la clase media, a la que se le ha quitado la capacidad de poder satisfacer sus necesidades. Y por eso le decimos al presidente, usted habrá rescatado del hambre con su programa de inversiones a una buena cantidad de dominicanos con los trabajos que se están haciendo, pero la clase media de este país se está empobreciendo a la carrera. Y hay una parte de este país, una economía paralela, que es la economía del narco, que ya no se puede ocultar porque los titulares salen a cada rato. Se están buscando aquí delincuentes multimillonarios que están lavando dólares en la República Dominicana. Ahí, ¿de dónde creen ustedes que salen todas esas torres?
la mayor parte de ellos vacía, porque el propósito de invertirlo no es que satisfaga una necesidad de habitación de los dominicanos, es sencillamente que ese dinero no esté en lo que se devalúa, que es el papelito ese que se llama dólar. Entonces esa es una situación que va a provocar una crisis política en esta nación. Pero yo quiero volver a la reivindicación de la condición de vida de mi esposa, ya desaparecida, y de sus compañeros del laboratorio, y de todos los que han trabajado en la Administración Pública Dominicana, para decir que SENASA no sirve para nada. Y no voy a entrar en más detalles hasta que yo no converse con la directora, con quien tengo nexos de amistad. Pero cuando yo llamé y me pusieron al habla con el llamado encargado de la atención del usuario, quedó en mandarme por internet a qué teníamos derecho nosotros los pensionados ahí en SENASA. Y yo les traeré ya después con más tiempo y con más serenidad la porquería de información que envió ese señor. Y además porque los que estamos pensionados y jubilados pertenecemos a una categoría menor ahí en SENASA. Es decir, que todavía está activo en su trabajo, tiene dentro de la precariedad de lo que es SENASA más acceso a determinados servicios que los que más necesitan, que son los que ya están pensionados y jubilados. ¿Y qué rayo de seguridad social es esa? Yo he visto a cada rato al doctor Bernardo de Filló haciéndole críticas a la forma en que se maneja, porque muchas veces se hacen arbitrariamente medidas, como se está acostumbrando aquí a hacer, al margen de la ley, al margen de todo. Pero él que conoce lo que debió ser la seguridad social, le hace de vez en cuando críticas que salen en la prensa. Pero yo les puedo decir, porque intenté ver cuál derecho teníamos nosotros y resulta que no tenemos nada. Lo que me ha mandado ese señor no tiene ni siquiera un instructivo que diga, esta lista de farmacias que están aquí, le permite a usted esto o esto otro. Nada. Ahí no decía absolutamente nada. Y estaba un menjurje que ahí aparecía hasta el Laboratorio de Salud Pública, la Cruz Roja y 2 hospitales del Estado. ¿Y qué hace todo eso metido en los que debía ser los servicios de SENASA? Óigame, definitivamente, el doctor Balaguer tenía razón cuando escribió aquello de la isla al revés. Porque aquí, por lo menos en el lado dominicano, yo sé que el lado haitiano es un desastre, pero podemos decir que del lado dominicano todo está al revés. Aquí no se cumple absolutamente nada y vivimos al margen del Estado de Derecho. Somos una nación delincuente, con funcionarios delincuentes e incapaces. Óigame, con el problema ese del fuego en Constanza, yo veo aquí una crónica que dice, con mucha generosidad del periodista, ¿no? El fuego que fue controlado. Si no cae ese aguacero, que fue que lo apagó, todavía estuviera ardiendo, no 20.000 tareas como se reportó hace unos días, ya habrían 40.000. Y tampoco sabemos si ahí hubo manos o no criminales, porque en un reportaje del Nacional salió que se había ampliado el fuego porque hubo manos que se encargaron de eso. Entonces ahí sale retratado el ministro de Medio Ambiente, ¿no? Como si fuera a componer algo allí. El mismo que está dando autorizaciones para desmontar los bosques dominicanos para hacer carbón. Debía haber sido destituido sencillamente porque está contribuyendo a deforestar la nación. ¿De dónde han sacado que exportar carbón de aquí debe ser una prioridad de la economía nacional? Pues sí, lo hemos convertido ahora en un renglón de exportación. El otro día salieron unas estadísticas espantosas de los miles de libras, millones, perdón, de libras de carbón que hemos exportado en los últimos años.
¿Y de dónde sale eso? Y también salen algunos reportajes reveladores cuando funcionarios uniformados, los pocos que existen, que los hay, que han cumplido y cumplen su deber, que agarran un encargamento de carbón. Ah, no, que yo tengo permiso, déjeme ver el permiso. Ah, ¿de quién es? Pues nada menos que de medio ambiente. Entonces así no se puede marchar. Este país no puede llegar a ninguna parte como no sea un desastre. Y eso es lo que hemos estado viviendo de un tiempo a esta parte. Y yo quiero decirles que aquí hay ministerios que sobran. Ya hace mucho tiempo que yo postulé que hay que eliminar el Ministerio de la Juventud porque eso es un acto demagógico. ¿Usted quiere estimular la juventud? Dele iguales oportunidades a los jóvenes de acuerdo con su capacidad y su capacidad de trabajar y su honestidad de desempeñar las tareas y funciones de mayor responsabilidad. Eso estimula a la juventud. No crear un espacio cerrado, una especie de apartheid, ¿no?, de la juventud. Hay lo mismo para la mujer. ¿Qué es eso del Ministerio de la Mujer? Darle las mismas oportunidades también a la mujer de desempeñar cargos de administración, de responsabilidad. Pero también eliminen el Ministerio de Administración Pública porque no está haciendo absolutamente nada. Entonces, no, así como han votado muchísima gente o han comenzado a votar en la Cancillería, revisen lo que hizo Leonel Fernández en este país, que llenó la administración pública de cuadros para poderlos controlar en su condición de presidente del PLD. Por eso hay tantas botellas regadas por todas partes, mientras los verdaderos servidores de la administración pública de este país pasan las 1.500 para poder subvenir a sus necesidades. Es una vergüenza. Pero se me acabó el tiempo por el día de hoy. Espero volver con más serenidad a poner algunas cosas y algunos puntos sobre algunas ideas que este país necesita. Les habló Leopoldo de Payananita. Hasta luego.